Saludos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de Al24 News, que comenzamos con la situación en Gaza, donde las matanzas, la destrucción y las violaciones generalizadas de los derechos humanos continúan en este territorio con cada vez más intensidad. Las fuerzas de ocupación israelíes cometieron una nueva masacre contra una escuela que albergaba a miles de personas desplazadas en el campo de Nusayrat, centro de la Franja de Gaza, lo que provocó la muerte de unos 40 palestinos. La mayoría de ellos eran niños y mujeres, y decenas de heridos. En el capítulo de las reacciones, la ONU, por boca de su portavoz, Stefan Dujarric, condenó el ataque contra la escuela de la UNRWA, calificándolo de horrible y trágico. UNRWA utilizaba la escuela para albergar a la gente y proporcionar algunos servicios básicos. Es una nueva tragedia, un nuevo horror, como quieren llamarlo. El precio que los civiles están pagando en Gaza por este conflicto en curso es solo otro ejemplo horrible del precio que están pagando los civiles, que están pagando los hombres, mujeres y niños palestinos que solo tratan de sobrevivir, que se ven obligados a desplazarse a una especie de círculo de la muerte alrededor de Gaza, tratando de encontrar seguridad. El Ministerio Palestino de Sanidad informó que el balance de la agresión de la ocupación israelí contra la Franja de Gaza ascendió a 36.654 mártires y 83.309 heridos, en su mayoría niños y mujeres. La misma fuente precisó que durante las últimas 24 horas las fuerzas de ocupación habían cometido 6 masacres contra familias de la Franja de Gaza, dejando 68 mártires y 235 heridos. Los servicios sanitarios ya no pueden satisfacer las necesidades de la población. Según el Ministerio Palestino de Sanidad, unos 25.000 enfermos y heridos tienen que salir de la Franja de Gaza para recibir tratamiento en un contexto de asedio total y cierre continuado del paso fronterizo de Rafah. La Franja de Gaza sufre un fuerte aumento de las tasas de malnutrición. Un número impactante de niños sobreviven con una dieta muy pobre. Según alertó la UNICEF, al menos 9 de cada 10 niños de la Franja de Gaza sufren una grave pobreza alimentaria como resultado de meses de restricciones a la ayuda humanitaria que han provocado el colapso de los sistemas alimentario y sanitario también. A nivel diplomático, el Departamento de Estado estadounidense declaró que está esperando la respuesta del movimiento de resistencia palestino Hamas a la propuesta de acuerdo de canje de presos a través de los cuales o de los canales oficiales, según señaló que la respuesta no debería tardar mucho porque es casi idéntica a la que acordó hace semanas, según sus palabras. Y España ha dado un paso más para respaldar a Palestina. Su canciller José Manuel Álvarez declaró que su país se sumará al caso de genocidio en Gaza presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra la entidad sionista, desafiando así las presiones de Washington y sus intentos de influir en la labor de las instituciones internacionales. Detalles con Kehina Mansari. España se distingue de Occidente y se suma a los que denuncian el genocidio en Gaza. Los 3 países compartimos. El jefe de la diplomacia española anunció que su país se une a la causa de Sudáfrica contra la entidad sionista por genocidio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza. Tomamos esta decisión ante la continuación de la operación militar en Gaza, como hemos visto tristemente en los últimos días. También observamos con enorme preocupación la extensión regional del conflicto. Lo hacemos también por compromiso con el derecho internacional, en nuestro deseo de respaldar al Tribunal en su labor y para fortalecer así a las Naciones Unidas, apoyando el papel del Tribunal como lo que es el máximo órgano judicial del sistema.
El paso de Madrid fue precedido por el reconocimiento del Estado palestino y la prohibición del atraque en sus puertos de barcos que transportaban armas con destino a la entidad sionista. Madrid se suma así a Irlanda, Chile, México, Colombia, Nicaragua y otros países que ya se han movilizado para hacer justicia a la causa palestina, apoyando el proceso iniciado por Pretoria. La adhesión oficial de España al caso de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia conlleva mensajes diplomáticos y jurídicos que desafían y se confrontan a las presiones de Washington y sus intentos de influir en la labor de las instituciones internacionales y sus órganos judiciales para proteger al opresor, su aliado de siempre. En Cisjordania ocupada, 3 palestinos han caído en mártires y otros resultaron heridos por las fuerzas de ocupación sionistas que asaltaron la ciudad de Jenin en su campamento. El director del Hospital Gubernamental de Jenin, Wissam Bakr, dio a conocer que 15 heridos fueron trasladados a hospitales de la ciudad, mientras que la Media Luna Roja Palestina informó de que sus equipos atendieron a 8 heridos durante el asalto. El primer ministro palestino Mohammed Mustafa afirmó este jueves que el camino hacia la paz pasa por el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino a su frente el derecho de establecer su Estado con el Quds Este como capital, afirmando que la solución ha quedado más clara y directa tras la reciente guerra de Gaza. En una rueda de prensa desde Bagdad junto al ministro iraquí de Asuntos Exteriores Fuad Hussein, Mohammed Mustafa afirmó que la guerra no ha traído más que destrucción, ruina y víctimas, y la paz tiene otro camino. Si el mundo e Israel quisieran calma y estabilidad en esta región, entonces la solución es clara y directa, y se hizo más clara y directa tras la reciente guerra en Gaza. La guerra no ha traído más que destrucción, ruina y víctimas. La paz tiene otro camino. El camino hacia la paz es el camino hacia el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino, un reconocimiento pleno mediante el establecimiento de su Estado independiente con soberanía en sus fronteras internacionalmente reconocidas. El ministro argelino de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Faisal Ben Taleb, evocó este jueves desde Ginebra, Suiza, la dramática situación que viven los trabajadores palestinos y sus familias en la Franja de Gaza como consecuencia de las prácticas bárbaras de la entidad sionista contra el pueblo palestino. Ben Taleb, que participa en los trabajos de la reunión 112 de la Conferencia Internacional del Trabajo, llamó a establecer mecanismos para resarcir los daños sufridos por los trabajadores palestinos. Argelia llama con insistencia a la Organización Internacional del Trabajo a acelerar el establecimiento de planes necesarios y aplicar los programas urgentes para aportar apoyo a la estructura tripartita laboral con el fin de garantizar las necesidades elementales a los trabajadores de Gaza bloqueados en Cisjordania y las familias sin techo para disminuir su sufrimiento. Señor presidente, para evaluar la situación humanitaria que padecen los trabajadores palestinos, Argelia llama al secretario general a visitar los territorios ocupados y establecer un plan de trabajo que incluye medidas prácticas para ayudar a los palestinos y resarcir sus daños. Y desde otro foro, Argelia subrayó la necesidad de garantizar que la causa palestina esté en el centro de todos los acontecimientos africanos, presentando todas las posturas en su apoyo y en apoyo del derecho del pueblo palestino a la vida y a la creación de su Estado independiente con el Quds Oriental como capital. Según un comunicado del Consejo de la Nación argelino, la propuesta fue ampliamente acogida por los miembros de la 81 sesión del Comité Ejecutivo de la Unión Parlamentaria Africana, que representan a los 22 Estados miembros de la Unión Parlamentaria Africana.
Y en Yemen, el líder de los Hutis, Abdulmalik al-Houthi, afirmó este jueves que aumentarán las operaciones de los hutíes y de la resistencia islámica en Irak contra Israel. Los hutíes añadieron que el portaaviones estadounidense Eisenhower seguirá siendo un objetivo de las fuerzas del grupo siempre que surja la oportunidad. Anteriormente, este jueves, el portavoz militar Houthi Yahya Sarea anunció que el grupo había lanzado 2 operaciones militares conjuntas con la resistencia islámica iraquí sobre el puerto de Haifa en los territorios palestinos ocupados. En Argelia, el jefe de Estado Mayor del Ejército argelino, general de Ejército Said Chengrija, supervisó este jueves la ejecución de un ejercicio táctico con munición real en el 5º campo de tiro y maniobras de Amdukal en la 5ª región militar. Según un comunicado del Ministerio de Defensa de Argelia, el ejercicio se llevó a cabo en condiciones casi realistas y en consonancia con los objetivos fijados de perfeccionar las aptitudes de los mandos y poner a prueba la preparación operativa y la capacidad de llevar a cabo operaciones de combate. Y sobre la cuestión del Sáhara Occidental, el presidente de la Autoridad Saharaui de Petróleo y Minerales, Ghali Zubeir, hizo un llamamiento a las empresas e instituciones extranjeras que invierten en los territorios saharauis ocupados para que se retirasen del territorio que el gobierno saharaui ha declarado como zona de guerra desde el incumplimiento marroquí del acuerdo del alto el fuego. En un comunicado, la autoridad saharaui advirtió del creciente número de empresas extranjeras que han sido implicadas por la ocupación marroquí en proyectos de inversión ilegales en el campo de las energías renovables en el Sáhara Occidental, especialmente la energía solar y la producción de hidrógeno verde. Y en Sudán, el ejército sudanés prometió este jueves que respondrá con dureza al ataque de las fuerzas de apoyo rápido a una aldea ayer miércoles en el que, según activistas prodemocráticos, murieron más de 100 personas. El ataque es el mayor de una serie de decenas de ataques de las fuerzas de apoyo rápido contra pequeñas aldeas de todo el estado agrícola de Al Jazira después de que los paramilitares tomaran el control de la capital Wad Madani en diciembre pasado. Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha afirmado que no descarta presentarse a las próximas elecciones en el futuro, a pesar de que la ley se lo impide. El mandatario colombiano evocó una posible reelección mediante una reforma de la Constitución, algo de lo que lleva semanas hablando. Difícil. Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme. Ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro, porque el poder constituyente tiene que expresarse. Y en fútbol, la selección argelina de fútbol perdió esta noche frente a la selección de Guinea por 2-1 en el estadio Nelson Mandela de Argel en el marco de la tercera jornada del Grupo G para la clasificación al próximo Mundial 2026. Con ese resultado, Argelia comparte la primera posición con su rival de hoy, Guinea, con 6 puntos, y tendrá que enfrentarse el próximo 10 de junio en Kampala frente a la selección de Uganda para la cuarta jornada del grupo.
Y con fútbol cerramos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención y hasta mañana.